¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal, 21 en punto. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. Un domingo distinto el que se vivió hoy para el periodismo. Falleció ayer el señor Aldo Zucolillo Moscarda, alias Acero, director, único director del diario ABC hasta el día de ayer justamente. Así que, bueno, desde aquí, por supuesto, nuestras condolencias a la redacción del diario ABC Color, a la familia Zucolillo Saldívar. ¿Querés agregar algo? No, claro, muchas cosas, por supuesto. Estamos hablando de un ícono del periodismo paraguayo. Unos analistas suponen que va a haber un antes y un después. El valor agregado que le imprimió Zucolillo a la prensa, a diferencia de otros medios, y vos sabés que también estuviste trabajando allí. Zucolillo era una especie del gran mariscal que peleaba con sus soldados al frente de la batalla, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que esa fue lo que mencionaste, ¿no? El valor agregado, pero quisiera poner tal vez un término menos comercial que el de valor agregado. Vos sabés que se necesita siempre un director o una directora de medios que esté al lado de la gente. Zucolillo fue ese último bastión, tal vez Humberto también, ¿no? En radio, ¿no? Aguilera también puede ser. Pero después, este siglo XXI nos sorprende con medios de comunicación dirigidos desde oficinas corporativas de grandes grupos comerciales, Claro. ¿no? Por eso no te hay decía, ese contacto. Por eso te decía, ese gran mariscal que estaba ahí palmo a palmo Sí. con su gente, y por eso vos te habrás fijado la reacción y Popular. no, principalmente de los que trabajan con él, de los que trabajaron, ese reconocimiento, La ¿verdad? Por el reacción hecho popular por de el- la redacción. Claro, por tenerlo a él, de que sabés que lo tenías permanentemente bajando pautas, líneas, todos los días, ¿verdad? Todos los Entonces, días. ese acompañamiento a la labor periodística que uno encara y que el director del medio esté permanentemente observando, felicitándose, o regañándote, eso no tiene precio, ¿no? Ahí tenemos precisamente las imágenes cuando en el cementerio de la Recoleta, en específico en el portón 4, Eso fue esta tarde. lo que hoy se llamó, se dio a llamar la marea amarilla, ¿no? El color distintivo del diario ABC Color junto con sus letras negras. Allí se ve la llegada del féretro. Es un momento siempre difícil, más allá de las diferencias que uno haya tenido en vida con don Acero. Hay que admitir esto, ¿no? Creería yo que estamos ante la desaparición del último gran director de medios que tuvo nuestro país. Porque como él, y en el siglo pasado como Papu Rojas, por ejemplo, en última hora, ya no hay más gente así. Gente que está en la redacción Claro. con sus periodistas, gente que consulta hasta la última gacetilla que va a ser publicada. Hoy en día, bueno, los medios se manejan de otra manera. No implica que eso esté mal, categóricamente, pero Acero fue distinto, hay que decirlo, ¿no? Repito, insisto, muchos hemos sido víctimas de algunos periodistas venales de la redacción de ABC, nos han dedicado páginas enteras, pero uno no puede enojarse con Acero. Y Jamás. son las figuras controversiales que tiene la historia de nuestro país, de que siempre se va a hablar de ellas a favor y en contra, ¿verdad? Pero nunca van a pasar desapercibidas. Un caso puntual es el caso de Acero Zucolillo, ¿verdad? Querido, admirado, valorado por algunos, por muchos también, pero odiado, criticado por otros, ¿verdad? Sí. En nuestro oficio, Jorge, el odio no está permitido. Lamentablemente muchas personas se toman a título personal lo que el señor Zucolillo y otros hicieron desde los medios de comunicación. Por supuesto que hay intereses creados cuando uno maneja un emporio de millones y millones de dólares, como manejó el grupo y maneja el grupo Zucolillo, ¿no? Intereses en distintas ramas del comercio de nuestro país. Pero, caramba, es el siglo que vivimos, pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Argentina, y ¿por qué no pasaría acá? Es la globalización misma en la que hemos vivido, principalmente nosotros, los periodistas, como diría una senadora, los empleaditos.
Y la pregunta es qué se viene a partir de ahora, post Sucolillo. Yo creo que lo que estaba leyendo y lo que sé dejó todo un cimiento como para el legado Sucolillo en el grupo continúe, ¿no? Sí, sin dudas. Y hoy, qué increíble, ¿no? También era previsible. Acero creo que habrá dejado hasta las recomendaciones de evitar pompas fúnebres, ¿no? Ni siquiera su periódico le dio un titular a 6 columnas. Un título catástrofe. Nada, nada de nada. Es más, hoy el título habla justamente del gobierno que se viene y coincidentemente tenemos aquí un invitado del futuro gobierno del 15 de agosto. Pero quiero decir nomás esto, o sea, así era Acero. Los que trabajamos, digamos, al lado de él, hemos aprendido demasiadas cosas. Y esto es tan típico de Acero. No, así nomás. Yo en principio ayer decía, me imaginaba la tapa del diario ABC color negra. Con su foto. Con su foto. No, eso es de La Nación de ustedes. Claro, y después está lo otro, cuando hacen referencia que el periodista nunca debería ser la noticia. Sí, señor. Y esa es una máxima de Acero. El periodista no es la noticia. Sin duda. Igual yo quiero decir algo. Me gustó más hoy lo que escribió Alcibiades que el propio editorial del diario, que justamente con eso tendrá que lidiar Natalia Sucolillo en el futuro, ¿no? Con un periodismo que hoy se aleja de la intelectualidad y que se acerca más a la cuestión efectista. Ya no es la redacción del siglo XX, ya no es la redacción de Alcibiades, de Inchi, de Eliseo Pacielo, del señor que te mencioné, Rodríguez, Héctor Rodríguez, de tanta gente. ¿No? Hoy es otra redacción, probablemente con menos carga intelectual. Pero, insisto, Jorge, nosotros no podemos tal vez hacer ese análisis ahora, lo podríamos hacer desde la jubilación dentro de 30 años. Es el siglo que vivimos, es un siglo mucho menos intelectual. Y hablando de eso, hay que decir algo también, ¿no? Y esto es para los infatuados. El señor que tenemos allí en pantalla es un sexto curso, un barete temporal del Colegio San José. Yo sea paso, un colegio que ha dado desde su academia de literatura grandes glorias en el siglo XX. Y Acero era eso nomás, un sexto curso en barete temporal. Pero por Dios, lo que significó ese sexto curso en barete temporal, ese olfato con el que se nace, eso no se enseña en ninguna facultad de periodismo. No sé quién lo dijo, si lo dijo Alcibiades o Inche en una columna, la grabadorita que tenía Acero, registraba absolutamente todo, ¿no? Esa grabadorita la deberían tener periodistas y funcionarios públicos, que cuando pasan por un lugar en donde están ejerciendo la carga pública, anotan las cosas que están mal. Eso es lo que hacía Acero. Todo el día estaba de observador de la sociedad paraguaya, ya sea lo que pase en la calle, lo que pase en las oficinas. Así que, insistimos, no es una beatificación ni mucho menos. Se trata sencillamente de poner las cosas en su lugar, porque se cerró un ciclo para el periodismo escrito en nuestro país. Murió Aldo Acero Sucolillo Moscarda. Claudia Aguilera, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? Te dejo a tu cargo presentar los temas. Buenas noches, Jorge, también Clary, y un saludo a todas las personas que están viendo Unicanal y por supuesto también sentidos pésames a toda la familia de Aldo Sucolillo y también a los colegas del diario ABC Color. Estamos a un mes precisamente de la asunción del nuevo gobierno. Varios temas preocupan, ya pensando en el próximo presidente de la República. Hoy tenemos de invitado a Benigno López, él es próximo ministro de Hacienda, de acuerdo a la designación del presidente electo Mario Abdo Benítez. ¿Qué se viene a partir de las políticas económicas? ¿Más impuestos o no? Y otros aspectos vamos a estar abordando con Benigno López, pero previamente tenemos este informe. El presidente electo Mario Abdo Benítez designó a Benigno López como próximo ministro de Hacienda. Benigno López es actual presidente del Instituto de Previsión Social y también es hermano del futuro jefe de Estado. Es abogado y fue presidente del Banco Central del Paraguay, además de asesor jurídico de la Itaipú Binacional. La cartera económica al mando de Benigno López tendrá como prioridad la lucha contra la evasión, morosidad e informalidad, además de la revisión del régimen tributario con el objetivo de
prevé ampliar la base de contribuyentes. La próxima autoridad defendió la deuda pública externa, que es del 18% del Producto Interno Bruto, monto que calificó como el más bajo de toda la región, y anunció que hay espacio para seguir creciendo en inversión y deuda. Benigno López adelantó que recurrirá a todo tipo de mecanismo de financiamiento para responder a las demandas, tanto sociales como de infraestructura. Asimismo, prometió mejorar el gasto público, pues alrededor del 73% de lo que ingresa a las arcas del Estado se destina para el pago de salario de funcionarios públicos, lo que deja muy poco margen para inversiones en una nación donde las falencias son imperantes. Recordamos a todos los televidentes que también pueden seguir Cara o Cruz a través de Radio 1, 650 AM, la primera del dial, y tenemos también nuestra encuesta ya habilitada en Twitter. ¿En qué áreas crees que el nuevo gobierno debe enfocarse? Tenemos las opciones de salud, educación, seguridad y también obras. Se puede participar a través de @CaraOCruzPI y también comentarios a través del hashtag #COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Benigno López, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Clary, Claudia, un saludo a la audiencia, un gusto estar acá. Antes que nada me quiero unir a las palabras de condolencia hacia la familia Zucolillo y hacia la reacción de ABC, realmente la pérdida de un hombre que marcó historia en Paraguay. Es así, sin duda. Benigno López, hoy leía declaraciones que hacía Horacio Galeano Perrone, analista en su condición de analista político, observador de la realidad, y quería consultarte, porque sos uno de los referentes del equipo de transición a lo que se viene el nuevo gobierno. ¿Hay un plan? ¿Se tiene un plan? Este gobierno que va a entrar el 15 de agosto, ¿tiene un plan apuntando a los temas que urge que se sigan? Yo leí el artículo y no sé de dónde llega a la conclusión de que no hay plan. Hay un plan de gobierno, hay un plan que se puso a consideración de la ciudadanía, hay un plan que se votó, hay un plan que está más afinado hoy a lo que se va a hacer. Hay un trabajo importante en destinar los esfuerzos hacia el fortalecimiento del capital humano. Eso va a ser el eje del gobierno del presidente electo en los próximos años. Hacer reformas importantes en salud, educación y protección social y mantener el mismo ritmo de inversiones que consideramos que es sumamente necesario. Inclusive ver si encontramos alguna forma de aumentar las inversiones, porque aumentando las inversiones vamos a crecer en productividad y en conectividad. O sea, de que hay un plan, hay. Nosotros tenemos analizado el presupuesto y hay un trabajo importante de Hacienda que ha hecho en los últimos años, que tenemos una suerte de proyección hacia el quinquenio, ¿verdad? Y así como están las cosas, tenemos espacio fiscal para mantener el ritmo de inversiones de la misma manera que se ha sostenido en los últimos años, y tener un remanente importante para destinar a salud y educación. Perdón, doctor, que interrumpa esto. ¿Dónde dijo Galeano Perrone eso? Hoy se publicó, fue etapa de La Nación, ayer lo dijo en una radio. Pero eso no denigra a los paraguayos. Como un gobierno que gana, un equipo que gana en la elección no va a tener un plan. Claro, pero una cuestión, al leer esto es una cuestión de percepción. Y yo interpreto que eso quedó en un segundo plano por toda la turbulencia política instalada con el tema de jura, no jura, lo de las arbitrariedades de Lugo, con el tema de la resolución de convocatoria a Buczynski, a Friedman. Sí. O sea, convengamos que de los actores o del periodismo. No, digo una cuestión de percepción. La lectura que hace Horacio es una cuestión de Galeano Perrone, una cuestión de percepción, ¿verdad? Sí, de que yo entonces interpreto de que por esa turbulencia política hoy no estamos concentrados a hablar de un plan de lo que el nuevo gobierno tiene previsto encarar. A ver, doctor Benigno López, ¿cuál es el tope de endeudamiento con respecto al PIB que es practicable en el gobierno que se viene? O sea, nosotros tenemos hoy un tope, o sea, tenemos una relación PIB de deuda de cerca del 18%. De acuerdo a los estudios del Fondo Monetario, el Banco Mundial, y estudios que se hicieron profundamente en la época en que se discutía mucho si el endeudamiento era bueno o malo, llegando al 30% es todavía un endeudamiento bajo. O sea, margen para seguir invirtiendo. Yo no quiero hablar de endeudamiento, quiero hablar de inversiones en infraestructura. Margen para seguir invirtiendo tenemos. Lo que tenemos que cumplir es la regla fiscal,
para poder hacer esas inversiones dentro del espacio fiscal, y ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos como gobierno, cumplir esa regla de que el déficit fiscal no supere el 1.5% que está en la ley. Cumpliendo esa norma, tenemos espacio fiscal para hacer las inversiones necesarias, no al ritmo que quisiéramos, ¿verdad? Porque tenemos un problema de gestión importante que se está resolviendo y se va a ir resolviendo en la medida que nuestra gente esté más preparada, más educada, pero sí podemos seguir dando inversiones necesarias para la ciudadanía. O sea, hay demandas enormes que generan en el futuro ahorros inmensos. Tener un sistema de agua y saneamiento como la gente que no lo tenemos hoy en Asunción, una inversión de 600 millones de dólares, implicará seguramente un ahorro importante en salud, porque nosotros le estamos curando a la gente que le estamos enfermando. Cuando asume el gobierno de Horacio Cartes en el 2013, todos coincidían, todos los actores, en encontrar una casa desordenada. Al encontrar una casa desordenada, les llevó mucho tiempo, prácticamente un año, poner en orden la casa, y eso hizo que se pierda tiempo. Ahora, sin embargo, ustedes tienen, digamos, y vos que formaste parte de este gobierno y que vas a ser el que se encargue de la política económica del siguiente gobierno, es un punto a favor, digo, ¿no? Ya arrancar y con los planes que tienen, como continuar lo que ya se tiene, no detenerse en empezar a acomodar, poner en orden la casa que te lleva no sé cuánto tiempo. Yo creo que un elemento fundamental es justamente esta transición que estamos teniendo. Tenemos una transición muy ordenada, muy de mucha comunicación, donde estamos recibiendo información de todas las áreas de manera apropiada que nos permita a nosotros empalmar nuestras ideas con lo que hay. O sea, en la medida que podamos hacer un empalme importante y eficiente, seguramente no va a haber una parada del gobierno que permita o que impida seguir avanzando en los programas en que estamos de acuerdo, ¿verdad? Seguramente también le vamos a dar la impronta en el destino y en el esfuerzo hacia el capital humano, hacia su fortalecimiento, que es un eje importante de la campaña del presidente electo. Pero recibir la casa ordenada es realmente un punto muy importante para nosotros. O sea, está la casa ordenada. En líneas generales, sí. Yo me imagino que los problemas que se dan van a ser coyunturales y especiales de acuerdo a cada institución. Nosotros, yo también estoy ejerciendo una función hasta hoy, somos responsables de la gestión de cada uno de los órganos a los cuales nos confiaron la administración. Y cada uno que nos sustituya seguramente va a mirar en el correr de los tiempos cómo está funcionando eso, y van a ir saltando por principio natural los problemas y van a verse si hay errores o no, y si hay responsabilidades penales, civiles, administrativas, o si fue sencillamente una mala gestión. Eso va a salir normalmente. Doctor, en donde usted está, por ejemplo, en el IPS, ¿usted va a recomendar a alguien allí o el presidente ya tiene un nombre para el IPS, que es tan complicado para nosotros? El presidente tiene una visión para IPS y para salud pública que yo creo que es apropiada, que lleva a la integración de los servicios. O sea, llevar a que IPS y salud, dentro de sus paraguas, cada uno pueda prestar una atención de mayor calidad, evitando la duplicación de costos. Hoy nosotros tenemos el hospital de IPS acá y enfrente tenemos el hospital de salud pública, y el recurso humano son los mismos y las compras son las mismas. No tenemos una economía de escala que permita beneficiarnos de ahorros sustanciales para destinar a salud que necesita recursos. Pero esa es la visión que él tiene, y está buscando la persona que pueda continuar o que pueda implementar esa visión, que es algo de lo que nosotros estuvimos haciendo este tiempo. ¿Usted le recomendó un nombre? No, yo no le recomiendo ningún nombre al presidente. Yo trato de ser lo más respetuoso posible y dar el ejemplo en este caso. Yo sí comento cuando él me pregunta sobre alguna persona en particular, pues yo no le digo, me gustaría que Clary sea tal cosa o que Jorge sea tal cosa, ojalá me nombre a mí ministro de Hacienda. Yo no entro en eso. Pero sí, si él me pregunta por tal o cual persona, yo le conozco, yo le doy mi opinión, porque esa es mi obligación. Yo creo darle mi opinión sincera sobre lo que me pregunta, y él toma la decisión que él crea conveniente. Claro. Sí, justamente para hablar y hacer énfasis en lo que mencionaba recién el doctor, que existe un margen todavía disponible como para seguir invirtiendo en obras, que sería igual seguir la deuda. ¿Cuáles son los mecanismos que se van a mantener, los mecanismos del gobierno actual? ¿Hay algún plan de una nueva emisión de bonos? E incluso esta semana hablaba Arnoldo Vins de impuestos por obras.
¿Sería otro mecanismo que tiene en mente ya el gobierno? El mecanismo que habló Arnaud Levin sobre impuestos por obras es un mecanismo que funciona de manera eficiente en otros países como en Colombia. Mañana a la mañana tenemos una reunión al respecto con expertos colombianos que están asesorando sobre ese tema, ¿verdad? Yo creo que a mí no me gusta hablar de la deuda porque la deuda es algo que se estigmatizó, ¿verdad? Yo quiero hablar de las inversiones. Y las inversiones se hacen a través del capital. Y nosotros tenemos que recurrir al capital, tenemos que recurrir al acceso de recursos financieros para hacer las obras que hacen falta, ya sea a través de la emisión de bonos soberanos, que ha resultado exitosa en todo este tiempo, que además nos da una independencia económica. Paraguay no necesita de nadie para financiarse, solo presentar su programa al mundo entero. Hay indicador de solvencia. Hay grado de solvencia. Nosotros estamos muy cerca de ese grado de inversión. Es uno de los objetivos importantes del presidente electo, continuar este camino que tiene ya casi 20 años de estabilidad macroeconómica y crecimiento en Paraguay, ¿verdad? Y hemos crecido cuando los países vecinos no lo han hecho, o sea que hay fortaleza en nuestra economía y hay que mirar el lado positivo. Y en ese tema también vamos a fortalecer las APP. Tenemos un trabajo que nos entregó el Banco Mundial sobre las fortalezas y debilidades del sistema, cómo podemos hacerlo más eficiente. Creemos que es un mecanismo importante porque no entra dentro de tu ley de responsabilidad fiscal, es una inversión que se hace a riesgo compartido. Vamos a participar también de mejoras en la ley 5074, que es la posibilidad que tenemos de hacer inversiones con proyectos y diseño y inversión en la obra. Y creemos nosotros que hay cosas que a lo mejor podemos volver a discutir, que ya se discutieron y no tuvimos éxito. Yo creo personalmente un tema importante para que sea más barata, claramente ese tipo de inversiones, es discutir la jurisdicción donde vamos a discutir los pleitos. Ahora, doctor, tema clave, por supuesto, tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la Nación. Yo sé que ahora están trabajando, tengo entendido, ya con la ministra Lea Jiménez, la ministra de Hacienda saliente. Sé que estás concentrado en el tema técnico, que es lo tuyo, pero con el tema político que se tiene que resolver en el Parlamento, ¿cómo van a hacer para presentar un presupuesto de acuerdo a lo que ya ustedes tienen previsto que se apunte dentro de esta coyuntura actual, dentro del propio Partido Colorado, con quién se haría una especie de pacto de gobernabilidad con otro sector político? Hacía esas salvedades, sé que sos técnico, pero cuando te tenés que ir con el presupuesto a defender del próximo año, tenés que sentarte a hablar con esos actores políticos que están allí en el Parlamento. Sí, y yo creo que ese liderazgo natural lo tiene el presidente electo, en sentarse con las fuerzas políticas para discutir políticamente el mejor presupuesto que podamos tener. De hecho, yo voy a hablar con todos los líderes de bancada, voy a hablar con todos los líderes políticos más importantes y vamos a hacer una presentación responsable del presupuesto. Y este es un presupuesto casi compartido. Nosotros asumimos el 15 de agosto y el presupuesto se presenta el 1 de septiembre. O sea que hay una visión de todo el gobierno actual en los fundamentos del presupuesto, y lo que podamos hacer en 15 días, seguramente nuestro presupuesto realmente va a ser del 2019, del 2020. O sea que nosotros creemos de lo que estamos estudiando en este presupuesto, las políticas que el presidente electo ha puesto como importantes en su visión, que es el fortalecimiento del capital humano, en las condiciones como está, se puede dar el inicio. Doctor Benigno, usted había adelantado un medio acerca de la importancia del impuesto a la renta personal como impuesto para generar recursos, no sencillamente para legalizar lo que hoy es casi en negro. Me gustaría preguntarle cuál es esa base precisamente, no solamente el impuesto a la renta personal, esa base de aportantes que hoy tiene el fisco paraguayo y que podría tener cuando ustedes salgan en el 2023. Nosotros, yo creo que en algún lado, en alguna entrevista dije, se repitió en Asunción y se malentendió. Nosotros creemos que con un buen trabajo de formalización de la economía, que implica básicamente acertar con la gente, al final del día el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿verdad? O sea, si erramos en la persona, probablemente ninguna tecnología nos ayude mucho. Incorporar la tecnología, hacer una administración eficiente en cuanto a
a tributación y aduanas, podemos tener al final de este mandato 5% más de aumento en la base contributiva, que implica un aumento importante para el financiamiento de las obras. Ese es, digamos, el objetivo. 5% Eso más es en las de condiciones contribuyentes. actuales. O sea, no es 5% más de aumento de la tasa. No, Es de contribuyentes. crecer La base. más por encima de 5% más del PIB. Del PIB. Sí, con la base, restando lo que están hoy, ¿verdad? Creemos que ahí podemos tener un impacto importante. Creemos que si podemos empalmar, generar un programa de viviendas, si encontramos el financiamiento adecuado para la parte baja de la demanda, podemos incorporar otro número importante en el crecimiento, ¿verdad? Eso va a ser dinamizador, que el ciudadano normal paraguayo, que es el 70% que está en IPS, que gana el salario mínimo, pueda financiar su casa y no su alquiler. Si podemos conseguir el financiamiento adecuado para eso, también va a ser importante para tener una economía que crece de manera más inclusiva. A ver, doctor, ya sé que acaba de mencionar con claridad que no le recomienda al presidente electo nombres para dar el ejemplo frente a los otros funcionarios y o líderes políticos. Pero bueno, Hacienda es muy importante, es el ministerio más importante. ¿Tiene usted un nombre para la Subsecretaría de Estado de Tributación ya? ¿Lo ha consultado con el presidente? ¿Se puede dar a conocer el nombre de esa persona? No, todavía no he hablado con el presidente, pero esas personas caen dentro de mi competencia, ¿verdad? Eso sí, yo le voy a proponer la gente que trabaja dentro del ministerio y que tenga que hacer el trabajo a mi lado. La responsabilidad va a ser mía, pero tengo que tener alguna cierta libertad para poder... ¿Hombre o mujer va a ser el ministro de Tributación? No tengo todavía el nombre como para discutir. Bueno, porque en aduanas, por ejemplo, ya hay un nombre. Esta semana sonaron varios nombres. ¿Aduanas? Sí, Carlos Fernández. El que está en el... No sé yo de dónde, del banco me dicen que del Banco y Central. Carlos Fernández Baldovino, No sé si es ese. presidente del BCP. No, hay otro Carlos Fernández. No sé yo. O tenemos que hacer la No, pausa. pues ya está el hombre de aduana. Ya está la aduana entonces. No sé yo. No, porque aduana está también en el organigrama de Hacienda. Yo creo que debería estar, pero funciona como una entidad independiente, autónoma y autárquica. Pero, bueno, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta seguimos. ¿Te quedamos, doctor? Sí, claro. Bueno. Claudia. Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, Pool nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, posteala tal cual sos. Pool menos filtro es más natural. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Seguimos en Caro Cruz y ya tenemos los primeros datos de esta encuesta que habilitamos a través del Twitter. ¿En qué áreas crees que el gobierno debe enfocarse? En un 49% la gente cree que debe enfocarse en educación, luego en un 32% en salud y en un 11% en seguridad y finalmente en obras solo un 8%. Así que pesa más la inversión que vaya a hacer el próximo gobierno en lo que se refiere a educación. Y quiero aprovechar ese dato también, doctor, para hacerle una consulta sobre esto que se instaló esta semana con el Consejo de los Fondos para la Excelencia de la Educación e Investigación.
Los docentes están criticando y cuestionando de que Hacienda de alguna forma lidere la implementación de los programas educativos. ¿Cuál será la postura del gobierno con respecto a eso? ¿Va a seguir Hacienda? Yo no creo que Hacienda lidere. Así como está estructurado el problema, Hacienda es la unidad ejecutora de los programas, está dentro de Hacienda. Y yo creo que eso debería seguir. ¿Va a seguir entonces? Yo creo que debería seguir porque el Ministerio de Educación debe centrarse en las políticas educativas y la gestión de cómo asignar los recursos, una atribución natural del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es más eficiente Hacienda haciendo eso que el Ministerio de Educación. ¿Y existe la posibilidad que se le incluya más a los docentes en la toma de decisiones o no? Porque Pero dicen que el FEI es un órgano creado, una figura creada en la ley donde determina claramente quiénes están. Sí. Están varios ministros, ministro de Educación, ministro de Hacienda, el secretario técnico de Planificación y el ministro de Salud Pública, y están representantes de la sociedad civil que tienen voz pero no voto. O sea, ese es el organismo como está creado. Sí. ¿Verdad? Y ese organismo es un organismo que tiene una función exclusiva de escuchado o revisado o estudiado la propuesta del MEC para educación, asignar o no los recursos a los programas que ellos piden. Clary. A ver, doctor Benigno López, habrá visto nuestra encuesta, esto es, en Twitter le aclaramos, solo una red social, pero claramente la gente toma también, digamos, el discurso, entre comillas, de los medios, ¿no? Ponen a la educación en primer lugar, pero tampoco apartan la cuestión de salud. Y en el último lugar está el tema de la infraestructura. Me gustaría, estoy seguro que tiene estos datos estadísticos, ¿cómo es la distribución ahora del gasto del presupuesto general de gastos de la nación si los agrupamos fácilmente en tres sectores? Inversión social, inversión en infraestructura y gasto corriente, salarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ahora y cómo piensa Benigno López dejar ese Ministerio de Hacienda para el 2023? Yo te puedo dar números generales, macro, ¿verdad? Claro, porcentajes. Salud nos lleva a nosotros 4,7% del PIB. Educación estamos cerca del 5, 6. Obras estamos también por ahí, ¿verdad? Lo que nos lleva a todo el presupuesto es salario, gasto rígido. 73% de los recursos van a gasto rígido. La proyección que nosotros tenemos es, creemos que si queremos llegar al umbral de desarrollo, ser un país más productivo, tenemos que por lo menos mantener el ritmo de inversiones en obras que están hoy en funcionamiento. No podemos dejar que se caigan, no podemos dejar que se dejen de mantener como ocurrió en el pasado. Entonces debemos hacer el esfuerzo que está ahí. El recurso excedente que nos da dentro del espacio fiscal, tenemos cerca de $200 millones año más para destinar a salud y educación. En las condiciones como está nuestra malla tributaria y nuestra composición del gasto y nuestra campaña o gestión en la recaudación, eso es lo que podemos hacer. A ver, entonces voy a tomar ese número que menciona doctor Benigno. 73% del PGN va a gastos corrientes, sí. Sueldo, papel higiénico, impresora, lo que fuere. Sí. ¿Cuál es su objetivo como ministro de Hacienda si yo le dijera, bueno, esto se puede bajar, este 73% de gastos rígidos se puede bajar en 5 años? Yo creo que lo que se puede hacer es contener, ¿verdad? Yo creo que se puede contener. Yo creo que tenemos que tener políticas serias de no aumento del gasto. Yo creo que tenemos que tener políticas serias de cumplir con las reglas fiscales, que los aumentos se van a dar conforme a la regla que está, que es con respecto a la inflación, ¿verdad? Yo creo que se puede generar programas de incentivo para una recomposición del plantel de funcionarios, ¿verdad? Buscar salidas inteligentes que permitan que algunos dejen la función e incorporar en menos números, pero más capacitados a gente que realmente nos falta en el lugar de la gestión. En economía comparada, si vale el sí. término, doctor López, ¿cómo estamos con Argentina, Brasil, Estados Unidos, el país que quiera? Pero lo que quiero saber un poquito es cómo estamos, porque me asusta un poco que, digamos, Paraguay solo pueda contener en los próximos 5 años el gasto rígido. ¿Y en cuántas décadas cree usted que pudiéramos bajar ese gasto rígido? Y yo creo que con esta regla fiscal que tenemos, ¿verdad? Creciendo la economía y no creciendo el gasto rígido, podemos tener un gasto rígido relativamente ordenado en 10 años, 15 años. Ahora,
Cuando le confirmaron a DIMS en el MOPC, hablan referentes del sector, por ejemplo, Heiseke, de la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, menciona de que este gobierno deja la vara muy alta, patrimonio vial 44%, 7.700 kilómetros de ruta asfaltada, etcétera, etcétera. La intención es superar eso. O sea, van a entrar, el nuevo gobierno entra con un plan de superar, tomar como parámetro esos números, ir más de lo que se hizo en estos 5 años. ¿Cómo va a hacer eso? Te voy a poner un ejemplo para tratar de graficar. En todos los lugares que yo me voy, en este tiempo que me toca desempeñar esta función de transición y de eventual ministro de Hacienda, y donde se habla de los problemas que tenemos en áreas de salud, educación, y se compara cómo es posible que el equipo económico haya fortalecido una institucionalidad en 20 años, cómo es posible que eso no se haya trasladado a educación y a salud. Y me puse a pensar por qué se dio eso, ¿verdad? Primero, yo creo que la visión que tuvo Nicanor de blindar el equipo económico en su momento fue trascendental para el futuro de todas las políticas. Pero creo que antes de él ya había cierta institucionalidad de Banco Central y del Ministerio de Hacienda, pues se fortalece con él, con esa visión. ¿Y qué se hizo ahí? Yo vengo de ahí, de donde soy parte de ahí. Se construye sobre lo que está. Se construye sobre el éxito de la gestión anterior. No se busca y no se inventa la rueda de nuevo cada 5 años en el equipo económico, sino las políticas son a largo plazo y son de una manera sostenibles en el tiempo y son muy bien pensadas. Yo creo que a eso tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que construir sobre lo que quedó de bueno, que es mucho, ¿verdad? Y sobre eso tenemos que tratar de ser mejor. Yo no me enojo porque Carlos Fernández tiene premios y porque su gestión es tal vez mejor que la que donde yo estuve, ¿verdad? Yo aplaudo eso. Y yo creo que así pasó en el Ministerio de Hacienda. Cada ministro fue importante en su gestión. Todos le tenemos como referencia a Dionisio Borda, una persona que sentó las bases de todo, pero todos los que estuvieron después estuvieron a la altura de esa exigencia. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Construir sobre lo que hay, montarnos sobre los proyectos que consideramos que podemos nosotros avanzar y no generar un paro, que es lo que no queremos en la economía. Yo creo que sería buenísimo para Paraguay, no para mí, no para el presidente electo, que dentro de 5 años se diga que la gestión, porque la gestión de Nicanor fue muy buena, la gestión del presidente Cartes es muy buena, y que la nuestra sea mejor que estas dos. Doctor Benigno, hay algo en el calendario que, digamos, va a generar un cambio probablemente hasta de paradigmas en nuestro país, y me refiero al pago final de la deuda de la Itaipú Binacional del 2023, o tal vez antes ocurra eso. ¿Cuál es el plan del Ministerio de Hacienda con respecto, si es que va a existir lo que creemos todos desde la ignorancia, y discúlpeme, de un flujo fenomenal de dinero que podrían llegar a las arcas del Estado? Eso puede implicar problemas en la economía de nuestro país, falsedades en la economía, como ocurrió tal vez en la década del 70 con el fenómeno Itaipú, ¿o no? Yo creo que si vos mirás en una línea de tiempo, sabiendo que tu mandato es 5 años y sabiendo que el presidente electo tiene muchas ideas de aportar al fortalecimiento del capital humano y a su desarrollo, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto que lo que termina acá son las condiciones financieras del anexo C de Itaipú. Sí. Y eso es algo que tenemos que negociar hoy con la mentalidad del impacto económico que va a tener los próximos 100 años en nuestra economía, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos como gobierno, como ciudad, como sociedad, como paraguayos, es de encontrar la fórmula perfecta de qué nos va a permitir a nosotros darle el efecto del push necesario para un desarrollo sumamente importante. Y el arma va a ser la buena negociación que podamos hacer. Yo creo que una de las alternativas es esa. Esa alternativa ciertamente está en la mesa, la posibilidad que vos tengas un flujo importante. Están otras también. La posibilidad de vender a terceros, la posibilidad de venderla a Brasil con el precio justo, la posibilidad de invertir en distribución y en líneas de distribución más importantes para poder ir a otro lugar. Todo tiene que ser pensado, planificado
con la gente en la que tenga la mejor capacidad para ayudarnos en un desafío que para mí es fundamental. Doctor, le escuché a Pedro Jalé, gerente de prestaciones del IPS. Estamos trabajando en la modificación de la famosa carta orgánica de la previsional que le vamos a presentar al nuevo gobierno, dice Jalé. Sí. Y se instala el debate porque a partir de las declaraciones de una legisladora, diputada liberal, lo de la jubilación a los 75 años, ahí todos nos escandalizamos, ¿verdad? Apunta la modificación, la reforma, la carta orgánica del Instituto de Previsión Social a aumentar los años de la jubilación. Yo no hablé con Pedro al respecto, pero Pedro es un conocedor de la problemática de la seguridad social. Yo creo que ese es uno de nuestros desafíos más importantes. A nivel de futuro, a nivel de impacto en los próximos 30 años, cuando tal vez ninguno de nosotros esté, pero es nuestra responsabilidad iniciar el debate. Nosotros tenemos la posibilidad hoy de hacer una reforma importante de la seguridad social que no afecte derechos adquiridos. ¿Qué te quiero decir con eso? Todos los que estamos con algún régimen de jubilación hoy, se cumple la norma por la que entramos, salimos con la norma con la que entramos. Si nos jubilamos a los 60 está genial, si nos jubilamos a los 65 está genial, pero de acá a 30 años tal vez tenga que haber otra norma. ¿Y qué ha pasado en el tiempo? Nosotros tenemos como 20 años, y acá ya vamos a vivir más. Yo te cuento que es un hecho científico comprobado, y cada día vamos a estar más enfermos y vamos a ser más caros, ¿verdad? Cuando vivimos ese tiempo extra. Entonces, en este tiempo más que vamos a vivir, nuestra carta orgánica, nuestro sistema de previsión están pensados para vivir solamente hasta los 70, que era la esperanza de vida que había en los 40. Entonces, tenemos que buscar cómo vamos a financiar la diferencia. A eso yo creo que apunta la preocupación de la diputada, la preocupación de Pedro Jalé, y eso tiene que ser una discusión científica por un lado, con los datos duros que tenemos que dar a la gente que va a tomar la decisión, y política por el otro en el Congreso para tomar hoy sí vos tomar las medidas que afecten a un cálculo paramétrico y no le afecta a nadie de hoy, no va a tener problema. Si vos tomás esta medida dentro de 20 años, cuando si ocurre el problema de la debacle de las cajas porque tienen un déficit actuarial, sí va a generar problemas. ¿Por qué no evitamos? Y discutimos hoy lo que nos va a hacer importante de resolver dentro de 30 años. Ese sería el desafío para mí en la seguridad social, más allá de los años, muchos o pocos que quisiéramos aumentar a la edad para jubilación. Hoy a los 60 años todos estamos viviendo y coleando todavía. A ver. Y no queremos ni siquiera contar que tenemos cerca de 60. Doctor, para que la gente entienda, ya vamos a tener que terminar con el tema IPS, porque usted está al frente, y estas declaraciones el problema de estas declaraciones con la de Celeste Amarilla, Jorge, son poco felices cuando no explicas la razón por la que lanzás nomás eso. Déjeme entender, doctor, si entendí lo que acaba de explicar. Cualquier decisión que se tome ahora no puede tener un carácter retroactivo para mí, que tengo 18 años de aporte, para Jorge, que tiene 10 años de aporte, para la señora, que tiene 5 o 10, 20 años de aporte. Es así, ¿no? Cualquier decisión que se tome ahora será para las futuras generaciones de aportantes. Para clarificar lo más claro que pueda, cualquier decisión en ese sentido que se tome hoy no debería tener ese impacto. Ese impacto retroactivo. No debería buscarse la posibilidad de proteger derechos en expectativas. Ok. Pero si esas decisiones no se toman hoy, el Clary Arias dentro de 30 años, el Jorge Torres dentro de 30 años, que va a tener también 18 años con esta misma ley, sí, y encuentra el debacle, de hecho se le van a tomar las medidas. Los fondos no van a alcanzar, porque la jubilación es un negocio financiero. O sea, lo que vos aportás en tu vida útil te tiene que servir para cuando estás pasivo. Los fondos del Estado va a recurrirse al Estado, el Estado va a tener una cantidad de reclamos sociales y va a tener que pedir a la ciudadanía un esfuerzo adicional para salvar a los jubilados. Entonces, hoy, para mí, este año, el año que viene, sentar las reglas para la seguridad social de los próximos 30 años y que se aplique a partir de la persona que entre en la seguridad social, yo creo que es una salida fantástica para la ciudadanía en general, y evita cualquier tipo de estos problemas que ocurren en cualquier lugar del mundo. Vos habrás visto en Centroamérica el problema que hubo cuando se quiso tocar la edad, sí, porque se le quiere tocar la edad a la persona que tiene 60 años y que le dicen, no te has jubilado, y te vas a jubilar dentro de 5 recién. Te van a matar. Cuya expectativa es inmediata. Inmediata. Claro, pero también está la jubilación diferenciada. Lo que explicaba Jalé, decía, hay alguna profesión que vos a los 60 estás en el esplendor de tu carrera y que querés continuar más.
Claro que también existe otra profesión que apenas ya llegas, Claro. llegas a los 60 Jorge, y por pero supuesto... esas son particularidades. Estamos hablando de una generalidad que una diputada de la nación agarra y dice, no sé si alegremente, ¿verdad? Pero de manera temeraria por lo menos, no, acá hay que trabajar hasta los 75. Por eso es clave Y mi esta explicación que expectativa, claro, por eso le preguntaba, si, o sea, si es retroactivo, nos complica la vida a todos. Pero imagínate el señor que tiene 58 años hoy y está ya pensando en la pesca, en la jubilación. No, Claro. sabe que tiene que seguir 5 años más. ¿Sabes? Por eso es ideal tomar la medida hoy y dejar para la medida a partir de hoy. Pero ahí las reglas son a partir de hoy para la gente, al colectivo que empieza a partir de hoy, y no va a tener ningún problema. Y eso habría que poder vender de una manera eficiente a la sociedad primero y al cuerpo político después, ¿verdad? Porque ese es el desafío, porque nada se puede hacer sin un consenso importante. O sea, podemos todos hablar de qué es lo que queremos, está la base regulatoria también. Yo creo que eso puede ser inmediato, los últimos 3 años, los últimos 10. No puede ser que sean los últimos 3, genera... El cálculo. Claro, el cálculo para la jubilación, ¿verdad? Pero si va a tocar, la gente quiere llegar a los 60, ya se quiere ir, muchos. Sin duda. Pero Bueno. muchos se quieren quedar también. Doctor, te agradecemos tu tiempo. ¿Quién va a ir a Mick Silva? No sé. ¿A aduana? Fernández. No sé. ¿Fernández ya? Sí o sí. No sabemos, Alejandro vamos a- Fernández, el cantante. Benigno López, gracias por Gracias su por la tiempo, muy invitación. amable. Nos vamos a la pausa, a la vuelta hablamos sobre el tema de donación de órganos. Ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Y antes de pasar al segundo tema de Caro Cruz, vamos a hacer el cierre de la encuesta que establecimos. Recordamos la consulta: ¿en qué área crees que el nuevo gobierno debe enfocarse? Los números se mantienen relativamente. 47% la gente cree que el gobierno debe invertir en educación, en un 36% se posiciona salud, un 12% seguridad y finalmente obras, un 5%. Ahora sí ya tenemos que hablar de todo lo que se refiere a la donación de órganos y también recordar que cada 9 de julio a nivel nacional se recuerda el Día del Trasplante y también el tema de donación de órganos se posiciona hoy en este programa de Caro Cruz por la ley Justina que meses atrás fue aprobada en Argentina. Así que todo un debate con respecto a la donación de órganos, si debe ser a voluntad o si no una obligación. Tenemos el siguiente informe. Cada 9 de julio en Paraguay se conmemora el Día Nacional del Trasplante en recordación del primer procedimiento de este tipo que se realizó en el país. Actualmente, 25.000 donantes voluntarios están inscriptos en el INAN. Sin embargo, en lo que va del año se realizaron solo 49 trasplantes de un total de 224 personas en lista de espera. De lo realizado, ninguno fue de corazón y la mayoría de los trasplantes de riñón fueron hechos con donantes vivos. Los trasplantes renales y de córneas son los más solicitados, con 83 y 124 pacientes aguardando. La lista continúa con 11 en espera de un corazón y 6 de un hígado. La ley del donante en Paraguay establece que toda persona mayor de 18 años es donante presunto, salvo que haya expresado en vida lo contrario,
y se exige la autorización de la familia. Si los familiares no lo permiten, no se concreta la donación. Por este motivo, muchos procedimientos quedaron truncos, pese a que en vida la persona fallecida haya dado su consentimiento para la donación de sus órganos. En Argentina, meses atrás se aprobó la Ley Justina luego de la muerte de una niña en espera de un corazón. La norma convierte a toda persona mayor de 18 años en donante obligatorio, reemplazando así la consulta a la familia de la persona fallecida, salvo que la persona haya manifestado en vida su decisión de no ser donante. Esta nueva legislación instaló el debate en el plano local y exige la pregunta: ¿es posible su aplicación en Paraguay? En tanto, la lista de pacientes en espera aumenta a diario, pero los tabúes también. Sobre este tema establecimos la siguiente consulta. ¿Crees que hace falta una ley que obligue a la donación de órganos? ¿Sí o no? Y ya está establecida la pregunta a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay, los comentarios a través del hashtag COCPay. Bueno, gracias señorita Claudia Aguilera. Está con nosotros el doctor Gustavo Melgarejo, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Doctor Melgarejo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Clary. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Claudia. Doctora Nancy Garay, directora del Departamento de Cardiología del Hospital Pediátrico Acostañú. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por venir. Bueno, doctor Melgarejo, primero tengo que recurrir a una opinión personalísima suya como director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. ¿Usted cree que el la donación tiene que ser de carácter obligatorio o voluntario? Particularmente tiene que ser voluntario, porque se parte de la presunción que es un acto altruista. Y el acto altruista es básicamente es ayudar a la persona sin saber quién es la persona que va a ser beneficiada con ese acto, ¿verdad? Si bien nuestra ley actual contempla la presunción de que todos somos donantes a partir de los 18 años, o sea que esa ley en realidad en Paraguay existe, solamente que en la práctica no se aplica por una cuestión simple que en cierta forma nuestra sociedad no está estructurada para aceptar una situación tan difícil como la muerte. Y esta semana nosotros en la práctica vimos exactamente tal cual. Tuvimos 5 casos de entrevistas de posibles donantes y solamente un caso fue aceptada la donación. ¿Y por qué la gente no acepta la donación? Básicamente porque ignora el proceso, o sea que en el fondo es una cuestión de educación, ¿verdad? Hay una carga religiosa en eso, doctor Melgarejo. Digo, de nuestras creencias, por ejemplo, nosotros que somos católicos o los cristianos, ¿hay una carga religiosa sobre decirle no a donar órganos? Realmente no existe tal carga. Todas las religiones en el mundo aceptan, inclusive los testigos de Jehová. Solamente hay una religión en el Japón que se llama Shindoísmo, que justamente Japón cambió las leyes como para facilitar el proceso, porque lógicamente en todos los países es una cuestión desesperante la falta de donantes, y en nuestro caso también, porque muy bien demostró la estadística. Por ejemplo, hasta ahora no tuvimos un donante cardíaco, pero existen 2 aspectos técnicos también, no solamente el hecho de que haya un donante, sino que también en la lista que haya una persona compatible con ese órgano. O sea, es muy complejo el tema. Pero lo importante de lo que nosotros tenemos que desarrollar es poner las vías del tren. ¿En qué sentido? Tiene que haber una estructura dentro de la institución que facilite la captación de esos donantes en casi todos los hospitales públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy mismo, o sea que en el año, ¿cuántas personas fallecen? Y de esas personas fallecidas, ¿qué cantidad la que nosotros logramos hacer? Justamente es a través de la eficiencia y a través de esa integración entre los sistemas para poder captar la mayor cantidad de donantes posibles. Como decía un amigo argentino, los donantes están en los hospitales. Doctora Nancy Garay, ¿cuál es la posición que tiene usted? Si mal no leí, ¿usted está a favor de que tengamos una ley que obligue a la donación de órganos? Sí, yo creo que como todas las leyes es importante establecer un amplio margen de posibilidades, porque eso implicaría que acceda más personas a la donación de órganos. Pero me parece que antes que cambiar la ley que tenemos, que es muy buena, la ley que nosotros tenemos, que es la 1246/96, es una ley que en su momento fue bastante adelantada, digamos, para la ley de donación de órganos. ¿Dónde está el fracaso en nuestra sociedad y en muchas sociedades? El fracaso está en la falta de educación y de conocimiento. Como dijo el doctor, el colega, la gente no sabe qué es
una muerte encefálica, una muerte cerebral, cuando nosotros los médicos hablamos de eso. No sabe el proceso de lo que es ser donante y luego el que el receptor reciba ese órgano. El procedimiento se llama ablación. La gente tiene mucho desconocimiento, mucho tabú. Y yo diría que en el país, a lo mejor a nivel mundial la religión no incide, pero yo creo que en el Paraguay sí incide. Porque hay, como la mayoría de la gente es muy fervorosa, y sobre todo en la religión católica, el tocar un paciente que está saliendo, que se está enterrando o que se está muriendo y se va a enterrar, consideran como un sacrilegio. Sí. Y me permito recordarles un ejemplo. En el 2012, cuando nosotros hicimos el primer trasplante de corazón en niños en el Hospital Acostañú, nosotros en el 2011 anotamos en el INAT 12 niños que necesitaban trasplante. Y en el transcurso de 12 meses fallecieron 8 niños sin recibir donante, a tal punto que siempre conversando con los colegas encargados, nosotros nos preguntábamos por qué era esa situación. Y uno era la falta de conocimiento, la sociedad que desconocía. Entonces nosotros como grupo en aquel momento decidimos salir a la prensa, comunicar, hablar de que hay niños que necesitan un corazón, que hay niños que están críticamente enfermos y que sin un trasplante no tienen la mínima chance de vivir, sensibilizar a la sociedad. Y me acuerdo que muy bien que en ese momento también yo toqué el tema de la religión, inclusive en una homilía de un domingo, en todas las iglesias se habló sobre que la Iglesia Católica estaba a favor de la vida, porque la donación de órganos es a favor de la vida. Y tuvimos nuestro primer trasplante después de eso. Mira qué lindo. Qué interesante sería, Jorge, en vez de gastar en campañas pedorras desde las oficinas públicas, hacer una campaña linda de educación, de concienciación sobre donar. Doctor, ambos coinciden en el tema de educación. Total, clave, pero ¿verdad? Categórico. Doctor, le quiero poner un ejemplo y después Claudia tiene una pregunta. Un aspecto más quería mencionar, así con respecto al tema. En realidad lo que la ley tiene que hacer es sacarle la carga a la familia de la decisión. Obvio. Eso es lo que nosotros tenemos que realmente modificar, en el sentido que muchas veces uno no puede presumir la voluntad de esa persona que ya ha fallecido. Porque hoy yo ya tengo el carnet, soy donante, pero Claro. si mi familia se opone, no hay caso. No hay caso. Así Pero es. eso, la presunción de la donación está. Sí. Lo que pasa es que hay que conseguir otra vez igual el permiso de la familia. Doctor, le quiero poner un ejemplo. Señor Torres muere mañana, tiene un derrame, un ACV hemorrágico tremendo, ya no hay nada que hacer, pero su corazón está intacto, está latiendo allí. Y su señora esposa dice, no, yo quiero que el corazón de Jorge vaya a otra persona. ¿Qué se hace allí? Ustedes vienen, le desconectan a él. Juan Pérez no puede decir, ¿por qué? Bueno, Juan Pérez, Bueno. le sacan el corazón y después le desconectan. ¿Cómo, No, ¿cómo es funciona así, esto? ¿verdad? Primero se tiene que certificar la muerte encefálica, o mejor conocida muerte cerebral. Eso lo hace un especialista que debe ser un neurólogo o un neurocirujano. Y Ok. todo tiene un protocolo largo. Eso es lo que muchas veces las familias no entienden. No es que el diagnóstico se instala en el momento. Hay que esperar como 6 a 8 horas sin que el paciente no tenga ningún tipo de sedación. Para empezar, se hace una primera evaluación y después se hace una segunda evaluación a las 12 horas. O sea que ahí tenemos más o menos un proceso de 18 horas. Eso solamente para el diagnóstico de muerte. Cerebral. Cerebral. Una vez que se diagnostica la muerte, se firma un documento y ahí nosotros hablamos con la familia del tema de la donación. En ese momento que la persona muere, porque la muerte cerebral es la muerte de la persona, el cuerpo, por una cuestión fisiológica, se empieza a desintegrar por sí mismo, empieza a disminuir la presión, Fallar en los pulmones. fallan todos los órganos porque es un proceso natural y es muy complejo porque el médico intensivista habitualmente tiene que pelear para que ese cuerpo más o menos se mantenga y los órganos sigan funcionando. Una vez que la familia acepta la donación, ahí se abre otro proceso. O sea, ahí se tiene que sacar muestras de sangre del donante. Se hacen como 25 determinaciones que tienen que entregarse en un plazo de 4 horas. Y hay otro proceso que se llama CROSS-MAS y HLA, que tiene un proceso de 6 a 8 horas, que es para la compatibilidad.
Entonces habitualmente nosotros le explicamos a la familia cuando acepta la donación que tiene 6 a 8 horas para entregarle el cuerpo, por ejemplo, que eso la gente a veces no sabe. O sea, es sumamente complejo. Una vez que uno le llevan el quirófano, claro, ahí se hace la cirugía y bueno, ya... Doctor, pero quiero insistir nomás para que la gente entienda, porque está también el corazón tiene que estar batiendo para... Sí, un corazón maltrecho, desahuciado como el de él, por ejemplo, ¿le puede servir a un niño? A un niño de los pacientes de la doctora. Depende mucho, o sea que se hace una... Habiendo compatibilidad, lo que quiero saber es si el corazón de un viejo le sirve al de un niño. Ahí se tiene en cuenta el peso y la talla de la persona. Ok. O sea que hay una variabilidad, 10 a 20 kilos. O sea que si él tiene 70 kilos, su receptor va a tener ese mismo peso aproximadamente. O sea, es una cuestión muy técnica, por eso que siempre decimos que es un milagro. Pero imagínense, es como tener un medio hermano. Tantas coincidencias. Es un medio hermano. Yo nunca me olvidé un caso que tuve en IPS en el 2012, que el que fue trasplantado, inclusive tuvo un paro esa noche. Era un domingo, tuvo un accidente del donante y el lunes hicimos el operativo. Era un panadero, era que realmente su esposa era muy humilde y increíble ella cómo aceptó, entendió, aceptó la donación, y ese muchacho que está prácticamente muerto se trasplantó y hoy día hasta ahora sigue viviendo, son casi 6 años de vida. Qué increíble. ¿Sabes qué él pedía? Solamente quería ver a su esposa cuando nace, porque su esposa está embarazada 6 meses. Y eso le lleva a la escuela a su criatura. Hoy día le lleva a la escuela. Espera un poco, Clary. Claudia. Yo quería consultarle al doctor, más allá de lo que dijo de que la esencia de la donación tiene una esencia altruista, sí. ¿Cuáles podrían ser los riesgos o posibles problemas en caso de que en Paraguay exista una ley como la de Argentina, ley Justina? El problema es que, y sucedió en otros países, que de repente la gente tenga una reacción contraria, ¿verdad? Entonces, que mucha gente se vaya y se inscriba para no ser donante, como pasa en muchos países. Al ser una imposición. Claro, al ser una imposición. Porque en realidad la ley contempla eso. La ley lo que dice en realidad es que vos, si no querés donar, tenés que irte al INAT y manifestar que no querés donar. Es al revés de lo que la gente piensa, ¿verdad? Pero en realidad en la práctica se hace la promoción sobre todo para que la gente entienda que es un proceso y que realmente sacar la carga a la familia de tomar la decisión una vez que ha fallecido la persona. Entonces siempre decimos que la donación es en familia. Porque yo tengo varios alumnos inclusive que están inscritos como donantes y sus padres, por ejemplo, no aceptan esa situación o sea, que es muy difícil. Y es muy interesante lo que hizo un trabajo de un grupo de la Rotarat, que dice que es una cuestión generacional, dijeron ellos. Ellos dicen que los que son más de 35 años son mucho más reacios a la donación y los que son menores son mucho más accesibles. ¿Por qué? Por la educación. Por la educación. Fíjense, absolutamente. Cuando vos le llamás a alguien que es yo siempre digo, no va a aceptar. Cuando me dice, le vamos a hablar al abuelo, porque a veces ni siquiera dejan que hablemos por teléfono y esa persona se cierra. ¿Por qué? Porque tiene una idea que a esa persona se le va a desfigurar. Esa es la idea que tiene. Entonces, lo que siempre la gente, a mí me choca mucho cuando me dicen carneata, me dicen. Claro. Realmente es muy doloroso alguien que está peleando por la vida, que alguien o sea, que esa comparación es muy fuerte para nosotros que peleamos por salvar vidas, porque en realidad hay que entender que el donante es aquella persona que falleció y que la única opción que tiene en ese aspecto es ser donante, porque si no se desconecta de la máquina, para el corazón y se le entrega al cuerpo al familiar. Así es el proceso. Pero en un momento así, ¿qué validez tiene la inscripción de la persona si es que manifestó en vida querer ser donante? ¿Qué validez tiene si es que incluso tienen el carnet, ustedes tienen el registro y dicen esto? Bastante, porque en la entrevista nosotros nos vamos sobre ese hecho, ¿verdad? Okay. Hace poco, justamente un donante joven que tuvimos, una familia excelente, en base a la manifestación de él en vida fue que aceptó la donación. ¿Cambiaron de opinión? No, la mamá estaba un poco... Porque en realidad es una cuestión difícil, eso la gente no entiende. Es una cuestión difícil porque es tu hijo, es tu madre, es tu padre, es sumamente difícil. La decisión en ese momento es muy dura. Pero cuando ya existe una actitud previa a esa situación, lógicamente que el proceso es mucho más sencillo. Porque lógicamente vos no puedes adivinar lo que tu hermano piensa si nunca te manifestó. Entonces claro, a vos te va a costar tomar la decisión. ¿Y qué pasa en la práctica? En la mayoría son familias muy numerosas. Y pueden ser que 10 estén de acuerdo y viene uno que está en contra y ya claro, todo el mundo se pliega a eso porque es una cuestión que no quieren crear conflicto en el momento de tanta tragedia. Doctora Nancy Garay, acá me pone una colega periodista, la doctora Nancy es una capa, dice soy su fan. Creo que esto quiero saber si es real. Creo que la negativa de los familiares pasa por el temor a que le maten a tu pariente para darle el órgano a otro. ¿Puede ser? Sí. Bueno, forma sí, parte de los tabúes.
Pero hay que entender, como dijo el doctor, esto es un proceso largo que no es que se decide en minutos ni en horas. Existen actualmente métodos de diagnósticos seguros, entre ellos, por ejemplo, uno de los criterios de muerte encefálica es, además de la evaluación de un neurólogo o neurocirujano, el electroencefalograma plano, es decir, uno hace y no se registra ni una actividad. Existen estudios para demostrar que la sangre ya no llega al cerebro. El cerebro es uno de los órganos que más rápidamente se autolicua, se autodestruye a sí mismo una vez que se produce la muerte encefálica. Entonces, nadie puede, digamos, que provocar esa situación. Es un proceso natural. La gente tiene que, digamos, por eso que yo hablaba de la importancia de la educación. Y yo también estoy de acuerdo, si bien es cierto, estoy de acuerdo que hay que hacer una ley mandatoria, pero creo que la ley mandatoria debe venir detrás de una amplia campaña de concienciación y educación, porque si no, no va a tener el efecto que nosotros deseamos, porque va a seguir existiendo esa ignorancia, ese miedo, ese tabú. Entonces, es muy importante antes hablarle a la gente, a los niños en la escuela. Yo soy una fanática de que así como se debe hacer la educación sexual para prevenir embarazos no deseados en los adolescentes, para prevenir que el adolescente caiga en el tabaquismo, en el alcoholismo, esos programas preventivos, también el tema de donación de órganos debe incluir en la malla curricular del estudiante, porque así el niño lleva el problema a la casa. Los chicos llevan tareas, bueno, una tarea que tiene que hablar con su familia, hablan, instalan el tema. Nosotros el año pasado, Gustavo recordará, tuvimos un caso dramático para mí porque nosotros estábamos en un proceso, un operativo de trasplante. El papá había aceptado la donación. Nosotros le internamos a nuestro pacientito. Ustedes saben lo que es el choque para un paciente. Internarse, sabe que viene el corazón, el proceso psicológico, la esperanza de toda la familia. Vino una hermana que hizo un escándalo, ¿verdad? Que se decidió abortar la operación. Sí. Y fue dramático. Por eso es que yo digo que si existe una ley previa educación, concienciación, le saca la carga a la familia y esa hermana o esa cuñada o esa tía, sobrino, etcétera, ya no se siente en la obligación de tener que decir sí o no. Tomar una decisión ahí en ese momento. Claro, porque en el medio del dolor es el peor momento para tomar una decisión. Muy difícil. Doctora, ¿cuántos pacientes hoy tiene cardiología de Acostañú esperando donantes? Nosotros teníamos 6 pacientes, 4 ya han fallecido, 2 están vivos y están esperando. Uno es un chico de 7 años, próximo a cumplir 8 años, y el otro es un adolescente de 17 años. Doctora, le quiero hacer esta pregunta con respecto a una consulta que viene a través de nuestras redes sociales. En el pediátrico Acostañú y en específico en cardiología, o puede ser en otra área, digamos, cuando vienen los niños pacientes desde el sector privado al público, ¿hay alguna traba que ustedes ponen con respecto a esos pacientes? ¿Cómo es el mecanismo? Absolutamente. El hospital es público y estamos obligados por ley a recibirlos a todos, sin distinción. Y ahí me permito hacerles el siguiente comentario. En el Paraguay y en muchos países latinoamericanos y países subdesarrollados, el tema del trasplante era un tema en el que, si bien no estaba escrito, la clase social pobre, gente del interior, prácticamente estaban excluidos del trasplante de órganos, sobre todo de corazón. Y nosotros en el 2011 hicimos una larga lucha en el ministerio hasta que nos habilitaron para que podamos hacer trasplante y rompimos en el Paraguay y realmente el equipo allí, el equipo cardioquirúrgico, nos sentimos muy satisfechos porque
en el Paraguay rompimos ese tabú de que el pobre no tenía acceso a una medicina de alta complejidad, de excelencia, como si fuera una institución privada. Y nosotros, nuestros pacientes son la mayoría del interior, de muy escasos recursos, y todos han sido atendidos con la mejor predisposición de todo el equipo, con una medicina de primer mundo, con excelencia. De igual manera, respondiendo a tu pregunta, si es una persona del sector privado y decide ir a tratarse en el Hospital Acostañú, no existe ningún impedimento. Por último, doctora, acá preguntan también en redes sociales, una persona dice textualmente: mi madre de 91 años me acaba de preguntar si puede ser donante. No hay límite de edad. No hay límite de edad. No hay límite de edad, no. Algo importante es rescatar lo que dice la doctora Nancy. Hoy día el trasplante prácticamente está desarrollado solamente en el sector público. Si ustedes se ponen a mirar en los centros que están habilitados, tiene el San Jorge, el Acostañú, el Hospital Central, el Hospital de Clínicas, el Hospital... O sea, prácticamente el sector público, sobre todo ese... ¿Qué órganos se pueden donar, doctor? Se pueden donar todos los órganos: corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, pulmón. En nuestro país, lógicamente, solamente hacemos cardíaco, ¿verdad? Hepático y renal, porque no tenemos todavía los otros programas instalados, porque eso lleva... ¿Trasplante de pulmón nunca se hizo en Paraguay? Nunca se hizo en Paraguay, nunca se hizo. ¿Y qué falta, doctor? Y lo primero y fundamental es la capacitación, ¿verdad? Porque eso es el trasplante más complejo desde el punto de vista técnico, porque el propio donante tiene que ser una persona muy particular, en el sentido que tiene muchas condiciones que debe cumplir para ser validado el donante, porque hay una figura que hay que instalar en el sistema de salud que se llama coordinador de trasplante, y ese es un médico especializado que justamente determina qué órganos son válidos para que sean trasplantados, y eso es fundamental. Y si ustedes leen en internet, es la clave del modelo español, que es el modelo que todos tratamos de copiar, porque básicamente es el país con mayor tasa de donación. Tiene una tasa de 45 donantes por millón. Nosotros tenemos una tasa de 1,6, o sea, un promedio de 12 donantes de órganos al año. ¿La legislación de España cómo es? ¿No es una imposición la donación? No está impuesta. Como les digo, lo que nosotros debemos tratar en la ley es... realmente cuando uno usa la palabra imposición ya crea una especie de fricción, y lo que nosotros tenemos que hacer es que la población se convenza y se adhiera a estos programas, porque en realidad, como siempre decimos, no sabemos qué lado de la vereda vamos a estar, porque un día una madre, así, a veces se van en el instituto, madre desesperada que tiene un hijo con una necesidad de un trasplante, y realmente uno siente mucha tristeza ver esa parte de la situación. Y después está al otro lado, que uno ve un donante ideal, pero lastimosamente la familia se niega con el aspecto, como dijo Nancy, de una cuestión simple de querer llevar, o sea, les voy a decir en guaraní, como primero se dice, oye, carne, después segundo, que así tiene que llevar el cuerpo. Y eso, por ejemplo, desde el punto de vista conceptual no se puede modificar, porque no tiene fundamento. Claro. Bueno, Claudia, vos donás tus órganos. Sí, estoy Jorge, inscrita. ¿no? No, sí, claro. Ah, sí, bueno, yo he escuchado un sí importante. ¿Y vos? Los tres somos donantes Sí, todos acá. somos Ante donantes. la eventualidad de que se caiga una luz en nuestra cabeza. Acá ya está registrado que los tres somos Claro. donantes. Sí. Que se Bastante registre. meritorio. Pero qué interesante es hablar de esto, insistir, para que eso que está diciendo el doctor, 35 para abajo los jóvenes, ya hay una conciencia, y también tener aparte de esta discusión la fuerza de una herramienta legal, ¿verdad? Jorge, para que ustedes se sientan orgullosos, justamente el único donante que tuvimos fue un periodista. No voy a decir nombre, pero Claro. fue un periodista, el donante. ¿Sabe que realmente, por qué? Porque ustedes ya tienen conocimiento de la realidad, entonces en países desarrollados es una actitud normal, porque básicamente, ¿cuál es el problema? Nosotros no aceptamos que alguna vez vamos a morir, entonces la gente ¿qué hace? No quiere hablar de la muerte. Entonces muchas veces cuando vos le planteas a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Si yo me muriese, quiero ser donante, automáticamente no quiere hablar del tema. Entonces son los tabúes que nosotros como sociedad tenemos que... Y lo que único ir seguro y absoluto rompiendo. en esta vida es la muerte, clarísimo. Sí. Así es. Algunos van a viajar más rápido, te cuento. Pero bueno, doctora, gracias por estar aquí. Muchas Vamos gracias. a seguir insistiendo nosotros, no se preocupe. Sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que la gente reflexione. Este es un tema muy profundo y también si alguna autoridad entrante está escuchando, yo siempre pido presupuesto en salud pública. Sí. Estamos en condiciones de hacer muchas cosas, pero las autoridades tienen que acompañar también la labor de los médicos dando más presupuesto, no solamente apoyo, sino que presupuesto, porque
todo esto que nosotros estamos hablando con el doctor Gustavo conlleva mucha inversión. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. A la vuelta hablamos consultoría, privatización, que es en realidad cobro de impuestos en Asunción. A la vuelta de la pausa. Seguimos en Carao Cruz y en breve vamos a hablar acerca del cobro de impuestos en la Municipalidad de Asunción, pero antes tenemos que hacer el cierre de nuestra encuesta sobre la donación de órganos. ¿Crees que hace falta una ley que obligue a la donación de órganos? En un 58% la gente cree que sí y en un 42% la gente cree que no. ¿No es al revés? No, 42% no y 58% sí. O sea, que la gente está a favor. Está a favor de que Está a exista una favor. ley, no 58%. Sí. Ahí está. Bueno. Bueno, así que la opinión de la gente con respecto al tema de donación de órganos. Ahora sí vamos a hablar acerca del cobro de impuestos en la Municipalidad de Asunción porque la Junta de la Comuna aprobó esta semana la consultoría en opiniones, en declaraciones del Intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y a través de la opinión de otras autoridades se trata de una tercerización e incluso privatización de todo lo que es la gestión del cobro de impuestos en la comuna capitalina. Pero todos los detalles tenemos en el siguiente informe. La Junta Municipal de Asunción aprobó la adjudicación de la gestión tributaria y catastral de la comuna capitalina al consorcio TX Panamá. El acuerdo con la empresa implica el servicio de diseño e implementación de un sistema de gestión tributaria, es decir, el mejoramiento del sistema de cobro de impuestos con la intención de disminuir el alto nivel de evasión. Las críticas y cuestionamientos por la decisión no se hicieron esperar e incluso sindicalistas anuncian una acción de inconstitucionalidad. Acusan al intendente de Asunción, Mario Ferreiro, de pretender tercerizar y privatizar las gestiones municipales y de posteriormente desvincular a funcionarios al dejarlos sin tareas. Por el contrario, el Ejecutivo Municipal habla de la gestión de la empresa como una consultoría y detalló que los técnicos se instalarán en la comuna para brindar el servicio y a la vez capacitarán al personal. Según datos brindados por Mario Ferreiro, de los 460.000 contribuyentes asuncenos, solo están al día unos 180.000 aportantes. De acuerdo a los resultados que se obtengan, la firma se quedará con el 22.7% de lo que se logre incrementar en recaudación durante 10 años, periodo del contrato. En breve ya instalamos esta siguiente pregunta en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay. ¿Estás de acuerdo con el sistema implementado para el cobro de impuestos a través de una consultoría? ¿Sí o no? Y también pueden comentar con el hashtag COCPay. Muchas gracias, Claudia. Presentamos a nuestros invitados. Concejala Rosana Rolón, ¿cómo le va? Buenas noches para toda la audiencia. Concejal Federico Franco Troche, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Buenas noches, Rosana. Cordial saludo también a la audiencia del canal. A ver, doctor Franco Troche. Arquitecto. Sí, arquitecto, perdón. Caramba, la morosidad es un problema en Asunción. Muchos esperamos demasiado tiempo para pagar nuestros impuestos. Lamentablemente me tengo que incluir. Pero este es el único camino, arquitecto. ¿Qué pasa con esa reingeniería que tanto hablaba Ferreiro en campaña acerca de los funcionarios públicos? Bueno, quisiera hacer una precisión antes de responder a tu pregunta. Como el zócalo de la presentación del programa habla de cobro de tributos,
hay que aclarar que este proceso licitatorio no tiene nada que ver con el cobro de tributos. No está acá en juego la privatización o la tercerización del cobro del tributo. Lo que se va a hacer a través de esta contratación es una inversión en la municipalidad para poder dotar al funcionariado municipal de las herramientas tecnológicas que permitan contar con una base de datos que haga posible que aumentemos la base tributaria de la municipalidad. El sistema vigente que hoy opera en la municipalidad es del siglo pasado, es del año 90. La base de datos de la municipalidad tiene una serie de inconvenientes que hace muy difícil que la municipalidad pueda contar con recursos para poder responder a las demandas que tiene. Como ciudad cabecera de un sistema metropolitano que hoy día tiene ya 3 millones de habitantes. Es decir, no podemos seguir manejando, el gobierno de la ciudad no puede seguir administrando la ciudad con un sistema anacrónico desfasado en el tiempo. Y yo creo que es necesario, por eso hemos apoyado este proceso por varias razones. Ya se han experimentado procesos similares con otros métodos, con otras metodologías y no ha funcionado. En el año 1998, la Municipalidad de Asunción fue beneficiada de un programa de fortalecimiento municipal encarado por el Gobierno Nacional con apoyo del Banco Mundial para dotar de un nuevo sistema catastral a 8 municipios del área metropolitana. Ese sistema costó aproximadamente $8 millones al gobierno, con alguna contrapartida local. Sin embargo, se instaló el software, se instaló un sistema catastral, pero la falta de compromiso del sistema y de la empresa que fue adjudicada para la realización del trabajo, la falta de compromiso con los ingresos hizo que ese sistema se instalara y no pudiera operar. O sea, seguimos contando con la misma base de datos del año 92. En el año 2014, la Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría, un examen especial de la gestión tributaria de la municipalidad y ha detectado innumerables irregularidades que hacen necesaria la intervención a los efectos de sanear la base de datos de la municipalidad y poder efectivamente cobrar lo que corresponde a cada contribuyente de Asunción. O sea que acá lo que estamos hablando es de adquirir tecnología de punta, de última generación, que haga posible que la municipalidad pueda determinar en todo su territorio. Asunción tiene 11.700 hectáreas, 117 kilómetros cuadrados. Hay que hacer una inversión en recursos humanos y en tecnología para poder relevar los 140.000 inmuebles que tiene la ciudad o cuentas corrientes catastrales para saber cuál es la situación real de esos inmuebles. En este momento, la base de datos que tiene la municipalidad no es confiable, es fácilmente vulnerable. Se han detectado varias situaciones, incluso donde contribuyentes que llegaban para pagar sus tributos encontraban funcionarios desleales que hacían que borraran, por ejemplo, de la base de datos determinadas informaciones y se beneficiaran, entre comillas, con la prescripción de sus tributos. Este es un sistema que además no está inventado por esta administración, venía de una iniciativa ya de la gestión anterior, del 2014, un pliego base y condiciones aprobado incluso por la Junta Municipal anterior, que fue revisado, que fue dejado de lado por la administración Ferreiro e iniciamos un nuevo proceso licitatorio. Este proceso licitatorio es digo yo, el más auditado de todos los que hemos tenido en los 2 años y medio de gestión. Superó 4 procesos desarrollados a iniciativa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, 4 investigaciones de oficio que hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y en todos estos estudios dictaminó favorablemente a la municipalidad en el sentido de que se trata de un proceso ajustado al marco legal vigente, se trata de una consultoría de servicios para contar con esta herramienta, no se trata de una tercerización, no se trata de una privatización y mucho menos de una concesión.
¿Y por qué? No porque lo digo yo, aparte que lo dice la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República, que también hizo un examen especial, y hay un dictamen de la Contraloría con relación al marco legal que apoya este proceso. La privatización solamente puede darse a través de una autorización legal. La administración no puede delegar competencias que son exclusivas y excluyentes de la municipalidad. A ver, doctor, eso sería inconstitucional y todo. No, claro, arquitecto, ayer le quiero interrumpir porque tengo que hacerle esta pregunta. Pues la concejala Rolón ya está con cara de pocos amigos, porque después que le vamos a preguntar su posición. No tengo problema. Bueno, gracias, concejala. Arias Juan, ¿no es que va a recibir de TX Panamá ahora una factura municipal para salir a la calle a cobrar? Una intimación, intímosle en el plazo de 72 horas a pagar todos sus impuestos? Firma TX. Negativo. No es así. Todo el proceso de la determinación del objeto imponible, del sujeto obligado a pagar, se va a hacer a través de los procesos administrativos internos que tiene la municipalidad y que están reglados por nuestra Carta Orgánica Municipal y la ley tributaria que rige para la Municipalidad de Asunción. Todo ese proceso de determinación de la obligación tributaria, el sujeto imponible y el objeto imponible y el sujeto obligado es parte del proceso que normalmente lo va a hacer la Municipalidad de Asunción a través de sus funcionarios, como lo viene haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que esos funcionarios van a contar con unas herramientas de alta tecnología y de punta que va a hacer que tengan muchísimo más contribuyentes a los cuales van a poder emitir sus facturas y seguirá el mismo sistema de pago que rige hoy día. O sea, están habilitadas una serie de ventanillas de la municipalidad, de los centros comunitarios y de las bocas de cobranza de instituciones privadas que también reciben los pagos de tributo municipal. Es decir, el tema de cobros no es parte de este proceso licitatorio, por tanto, ese es uno de los problemas que tenemos para explicar de qué se trata este proceso, porque cuando se habla de tercerizar el cobro o de privatizar, la gente siente que realmente va a salir la empresa TX con la factura a nombre de TX para cobrar. Y te van a sacar la casa, incluso si no pagas. la casa. Espera, concejal, esperamos un rato. Rosana Rolón, de todo esto que expone el concejal Federico Franco Troche, uno dice, pues tiene lógica, tiene razón, en el sentido de que hay un equipo obsoleto de la década de los 90, principios de los 90, la municipalidad necesita recaudar más, alto índice de morosidad, que creo que casi llega al 50%, etcétera, etcétera. ¿Por qué ustedes están en contra de esto? Bueno, la exposición de motivo es real, es una necesidad modernizar el catastro y también hacer una gestión tributaria más eficiente en la Municipalidad de Asunción. El problema es que el proceso de licitatorio tiene una serie de irregularidades que nosotros venimos cuestionando desde sus inicios. Si bien nosotros como colorados, ¿verdad?, que pertenecemos a un partido diferente, digo esto porque hay que aclarar también que nosotros no queremos ponerle palo a la rueda al intendente. A 2 años y medio de su gestión, nosotros vinimos apoyando casi todos sus emprendimientos, ¿verdad? Pero nos encontramos con ciertas licitaciones como esta, Parcín, con que tiene varias irregularidades. En esta principalmente, y a través de los estudios que estuvimos realizando con otros concejales, como el concejal Orlando Fioroto y el sindicato Simuca, que alberga una gran cantidad de funcionarios de la municipalidad, nos dimos cuenta de que primero, al presentarse esta licitación en contrataciones públicas, aparece como consultoría, ¿verdad? Y sin embargo, está en un rubro donde se vende software, hardware y todo lo instrumental para la parte informática, ¿verdad? Bueno, ahí ya nos llamó la atención. Seguidamente, lo que sucede en este proceso licitatorio es que tiene 9 adendas, 9 veces se pidió que se cambie por A o B motivo. Primero había un anticipo, luego se sacó, se protestó, también en contrataciones protestaron las empresas. Luego, si bien es cierto la necesidad, la Contraloría, que son amigos también del intendente, el nuevo Contralor, ¿verdad? Él había manifestado a través del vicecontralor un dictamen donde decía que esto no podría ser, no se podría llevar a cabo porque no es una licitación internacional. En síntesis, una cantidad de irregularidades primeramente. Luego, con el proceso, una obligación sine qua non, que es la audiencia pública,
donde uno debe explicar, así como lo está haciendo el concejal. No hubo audiencia pública. No hubo audiencia pública. ¿Por qué no Insistimos. hubo audiencia pública. Está equivocadísimo. ¿Recuerdas, Rosana, que se hizo Bueno, una audiencia no sé si pública? me van a dejar hablar. No, adelante, doctora. Esta audiencia pública que habíamos solicitado con el concejal Fioroto, en una oportunidad lo hicimos ante la Junta Municipal debido a reiteradas ocasiones que lo hacíamos a la Intendencia, que está obligada a hacer esa audiencia pública. Esta audiencia pública terminó porque una concejala dijo que era un mitin político organizado por mí, que era una cuestión de candidatura, etcétera, y sin embargo ahí estaban los vecinos, las empresas, la DINAC, que hablaban de este proceso licitatorio y su contenido, el cual lo que pudimos escuchar es la exposición de motivos del director financiero y también lo que decía la DINAC en relación a los drones y las aeronaves que van a sobrevolar la ciudad para sacar las fotografías aerofotogramétricas que son de alta resolución, ¿verdad? Según los entendidos de este pliego de base y condiciones, data de los años 90 este sistema de software, hardware y filosofía ágil, que es la capacitación, ¿verdad?, de los años 90. O sea, para hablar de una tecnología tendríamos que también hacer una consulta a los especialistas. Por otro lado, entre las objeciones también es que los datos de todas las documentales de las personas van a ser transferidos sin autorización, porque esa audiencia pública por lo menos le daba a la posibilidad a todos los contribuyentes de que puedan saber de que sus datos particulares, ¿verdad?, que son sus documentos, donde están todos sus bienes, etcétera, todo lo que tiene que pagar, va a pasar a una empresa privada. Y si dicen que no es tercerización, ¿cómo van a poder explicar si los servicios están dando un servicio que va a hacer que se lleve todo el dinero a una empresa, ¿verdad? Gracias a estos debates, y voy a dejar sentado que gracias a Unicanal pudimos nosotros realizar estos debates también, ya nos enteramos de que nosotros estamos recaudando al año, ahora 2017, casi más de 600 mil millones de guaraníes. Nosotros teníamos una breve información de algunos ingresos del año 2015 de la antigua administración que equivalía a un 500 mil millones. Sobre esa base nos basábamos para hablar también de que ese 22.75 que hace que esta consultora sea la más cara del mundo, ¿verdad?, para un municipio grande como el nuestro, la capital de la República del Paraguay, tenga que pagar tanto en un servicio de computadoras, software, hardware, también drones, fotografías de alta resolución, tanto dinero, cuando que al Estado paraguayo no le sale tanto dinero esto, sino en un solo pago. Estamos aprobando más de 150 mil millones de guaraníes en bonos y tenemos un 2% de ejecución, lo que va el cuatrimestre de 2018, y ni qué decir el 2017 que tuvo un 4%. Es decir, si hablamos de querer recaudar, llegar a esas 460 mil cuentas catastrales, que ahora ya sabemos también, gracias a que Unicanal está permanentemente en la investigación, sabemos que ya son 160 mil cuentas catastrales, o sea, subió un porcentaje alto de lo que dejamos en el 2015, ¿verdad? Entonces quiere decir de que hay ya datos seguros y están ellos, su mente ya se está abriendo para saber cómo van a hacer este diseño y van a implementar este diseño, que cuando hace 2 años salió esto, no tenían ni idea de cómo se iba a hacer. ¿Por qué? Le preguntabas cuánto se recaudó para saber cuánto iba a ser el porcentaje, más o menos, para tener una idea y que la gente pueda saber, no tenía ni idea. Doctora, ahora ya saben. Hay que dar una pausa, pero una cosa me llama la atención. El 70% de la Junta Municipal de Asunción aprobó esto, incluyendo correligionarios tuyos. Incluyéndonos, sí, incluyéndome en una primera etapa también, cuando se presentaron estos proyectos interesantes, como era el tema de hacer una reforma tributaria, ¿verdad? Y eso llega a la Junta Municipal y los concejales tienen. Cuando vos estás en la Comisión de Hacienda o en la Comisión de Legislación, podés tener acceso al expediente también para entrar en más detalles técnicos, ¿verdad? Supuestamente nosotros no queremos hacerle también al intendente ponerle palo en la rueda, como le dije a un principio, pero evidentemente en mi caso particular, si no fuera porque una licitación pública que era de Volquete, que se equivocaron en la propia licitación en el pliego y decía dirigido a Pepe, yo dije acá, ojo, hay que atender lo que pasa acá en esta administración. Entonces cuando el sindicato Simuca dijo, mira, esta no es una consultora, esta es una venta de software, hardware y equipamientos de alta tecnología, y contrataciones le están enviando gente a la administración para que puean ser comisionados, y están armando toda una estrategia para que un consorcio que nosotros habíamos denunciado de Equipanamá pueda ganar. Entonces ahí yo
me puse toda mi pila para poder analizar y informarme con el concejal ¿Por qué Fioroto estos justamente. correligionarios no? Los 8, digo. Y no puedo, por ejemplo, el concejal Pinto, por ejemplo, ya vio también y se convenció de que el proceso, así como también el concejal Dani Centurión, el proceso no estaba transparente. Cuando nosotros chocamos en esa audiencia pública que se llegó a ser en la Junta Municipal, pero terminó descalificado, ¿verdad? Y también él descalificó esa audiencia. Es más, levantó Hugo Ramírez y no se pudo hacer. Sinceramente llegó... ¿Se hizo o no se hizo? No se hizo. Al final. No se hizo porque justamente entró la concejala Pepa Kostianowski y dijo que esto era un mitin político porque estaba el Consejo de Comisiones Vecinales, entonces se le fue por ahí la idea a ella, ¿verdad? Entonces ahí armó ella un guarara y eso... Hiciste un gesto de se le fue por ahí. O sea, se le fue por ahí la idea, ¿verdad? Entonces... ¿qué pasó? Eso se levantó, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué va a hacer si así es Paraguay? Ya se tengo que ir a la pausa. A la vuelta le damos la palabra. A la vuelta va a hablar. A la vuelta le damos la palabra al arquitecto. Ya venimos. Arquitecto, acá me dice una persona que es representante de la empresa D&D Asociados, empresa líder en sistemas software municipales. Me dicen que ellos, te paso la página web para que veas que tenemos todos los municipios más grandes del Paraguay y que ellos quisieron participar en una empresa nacional, pero que no lo pudieron hacer porque aparentemente el pliego de bases y condiciones estaba a la medida de la empresa ganadora. Bueno, yo quiero decir al respecto algunas cuestiones. En primer lugar, se señaló acá de que no hubo 9 adendas, hubo 15 adendas a este pliego licitatorio, como consecuencia de las investigaciones de oficio que llevó a cabo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esas 15 adendas que mejoraron el pliego, porque se trabajó muchísimo y trabajaron todas las bancadas, porque esto también hay que señalar, las adendas fueron aprobadas por unanimidad, a excepción, y hay que resaltar esto, como se dijo, el concejal Orlando Fioroto se opuso desde el inicio del proceso y posteriormente la concejala Rosana Rolón. Pero todas esas adendas que fueron objeto de las observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas fueron aprobadas por casi todo el cuerpo legislativo, a excepción de estas 2 personas. O sea que las adendas se hicieron precisamente para mejorar los criterios de calificación de las empresas, los criterios de adjudicación y para posibilitar una mayor participación en el proceso licitatorio. Se mejoró el criterio de calificación de las ofertas, se eliminó el anticipo financiero, o sea, se hicieron una serie de modificaciones en acuerdo con todas las bancadas de la Junta Municipal. Si eso no es un proceso transparente, abierto, aparte de la audiencia pública realizada, yo no sé qué otro proceso puede llevarse a cabo en el Paraguay que pueda tener, digamos, cumplir con todas las expectativas que tienen algunos colegas. 10 años, arquitecto. Sí, voy a explicar, si me dejas seguir, porque hubo varios temas que señaló la concejala. Señaló, por ejemplo, que es la empresa más cara del mundo. Este proceso está implementado. Esta empresa TX tiene alrededor de 150 municipios en la región, en América del Sur, América Central y América del Norte. No, revisen los contratos. En Panamá se retiraron. Revisen los contratos. Lo que pasa es que algunos colegas no están en las comisiones y no revisan la documentación que viene adjunta a la adjudicación. Entonces, ella no está en la comisión, entonces no accede a la documentación. Pero sí investigué y abrí Google a la audiencia. Google, TX Panamá, experiencia en Venezuela. Experiencia en Guatemala, en Honduras, en Chile, se retiraron en Argentina. En Panamá se retiraron. En todas las capitales importantes hay referencias de esta empresa en Paraguay, de esta empresa en manejo de gestión tributaria. ¿Quién llevó la terapia? Hicimos también lo que ¿Y pasa la empresa TX Panamá? No el arquitecto. No, el arquitecto es elocuente y sabe defender su posición, pero lo que él dice es una mentira, ¿entendés? Porque no es así. Se hizo también en el estudio del proceso licitatorio, se hizo la comparación de las alicuotas que se cobran a los efectos de determinar el costo. En Centroamérica, los rangos van entre 20 y 30% de la recaudación. En América del Sur, estos rangos son los mismos.
En Europa llegan los rangos 30%, 22.5% no es un rango arbitrario establecido por la municipalidad de Asunción, es un rango que está dentro de las características de este tipo de servicios. Acá se habla también de que es una consultoría muy cara. El Estado paraguayo invirtió 40 millones de dólares en el catastro nacional a través de préstamos otorgados por el BID y alguna cooperación que recibió, cooperación técnica no reembolsable del CAF. 40 millones de dólares para el catastro y todavía no se tiene completado el sistema. No tiene una actualización Entonces, catastral, arquitecto. Asunción no cuenta con esa actualización catastral. Otra de las mentiras que se señalan para cuestionar este modelo es que habiendo 8.000 funcionarios, ¿cómo es que no se puede con los funcionarios municipales llevar a cabo este proceso? Esta empresa va a hacer la 8.000 actualización funcionarios, catastral. Claro. Se tiene que hacer un trabajo de campo que requiere personal especializado. Pero primero se hay que requiere de hacer eso. topógrafos, se requiere de ingenieros, se requiere de conocer la ingeniería que permita dotar de una plataforma que haga posible que los funcionarios municipales puedan acceder al conocimiento de lo que hay en el territorio. Esta empresa Eso no se nacional puede dice hacer. 3 millones de dólares nomás le íbamos a cobrar a la municipalidad, lo que la empresa No, y- que iba a cobrar en 6 meses. Se puede decir todo ahora, pero se hizo un proceso en el ámbito de lo público. No se puede hacer adjudicaciones en base a comentarios vía redes sociales. Se inicia un proceso licitatorio, se participa del proceso licitatorio. Hubo 16 empresas que participaron de las consultas técnicas que realizó la municipalidad y se hicieron las adendas en el marco de la representación que tiene la ciudadanía para estos procesos. Arquitecto. Todas las bancadas participaron y aprobaron las adendas. Por favor, Otra arquitecto. cuestión que se señaló acá es que la empresa va a recibir todo el patrimonio documental de la municipalidad. Es otra mentira. No se puede dar a la empresa la información que cuenta la municipalidad. No se puede transferir esa propiedad. Hay que leer el pliego Tienen de que base. tener acceso. Yo tengo acá el contrato. Hay que leer el contrato. La municipalidad no puede transferir esos datos. Antes hay que tener acceso. Por lo contrario, no se pueden modificar los datos. Si no se acceden a los datos, no se van a poder modificar. Pero la transferencia, la propiedad de los datos sigue siendo de la municipalidad. Y hay una cláusula de confidencialidad. Y en Pero virtud de nadie le esa cláusula de autoriza a que se confidencialidad, transfieran los datos. ¿Por qué no hacen la virtud de audiencia esa- pública? ¿Por qué tienen miedo de hablar se a la hizo gente? la audiencia pública. Y en virtud de esa Ahora cláusula de dice que se hizo. confidencialidad, incluso la empresa se le puede rescindir Dios el contrato mío, a la la empresa terapia total. violando esa cláusula. Nosotros necesitamos dotar a la municipalidad de Asunción de una herramienta que haga posible Arquitecto, que dupliquemos. una consultoría de 10 años, ¿por qué eso se puede hacer en menos tiempo? ¿Por qué 10 años? Se estima que el proceso va a estar desarrollado en óptimas condiciones. En el bloque anterior estuvo el doctor Benigno López, del IPS. ¿Saben cuánto gastó el IPS por una consultoría para la contratación del software para el IPS? ¿Cuánto? 6 millones de dólares. Y Igual nosotros no de 10 lo Seis años vamos a pagar, millones, pero eso al año vamos a pagar eso, solamente por 10 software. años. Acá nosotros vamos a tener... Por 10 años vamos a pagar eso. No, solamente software. Acá hay que agregar el trabajo de catastro, hay que agregar una nueva plataforma que va a tener la municipalidad para poder dar al ciudadano accesos a sistemas de gobierno electrónico. Van a estar integrados, por ejemplo, los sistemas de pago bancario. Uno va a poder hacer pagos a través de transferencias bancarias con este nuevo sistema. Se va a contar con una base de datos actualizada y un call center que va a hacer lo que normalmente se hace cuando se accede a un nuevo sistema y se tiene mecanismos más amigables con la ¿Y el call ciudadanía. center van a pagar ellos o nosotros? Ellos tienen que dotar. ¿Y cómo si le vas a Van dar más dotar- millones de dólares al año van por a 10 dotar- años lo mínimo? No, y en 4 a 5 años se va a desarrollar el sistema y se espera que ahí pueda recuperarse la inversión que va a Bueno, realizar pero esto la ya empresa. es irreversible, tenemos que empezar a adaptarnos a lo que está explicando el concejal, porque esto ya pasó la Junta, Mario Ferrer. Bueno, tiene que- quiero hablar también del proceso, si me permiten. Otra vez, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene una instancia más de revisión del contrato. Va de vuelta a contrataciones públicas. Para otorgar el código de autorización del Arquitecto, contrato tiene que pasar a contrataciones públicas. Te pido, por favor, dame un tiempo para que la concejala también hable.
porque si no se complica. Si no, no tanto. hay equidad. No, esto vamos a hacer otro capítulo sobre esto, porque, no sé, la concejala Rolón dice acá que ella ya sabía que iba a ganar TX. Sí, antes de la sabíamos licitación. todo, ya anunciamos que iba a ¿Quién ganar te dijo? TX. ¿Quién te contó eso? Y Pero eso es muy nosotros fácilmente tenemos nuestro pagaritable. informante, ¿verdad? Y cómo es el proceso, cómo se hizo en otros países, por ejemplo, el negociado, ¿Y ¿verdad? quién Cómo es el se pato hizo. acá? ¿De En Mario? otros países, por ejemplo, se hizo así más o menos también y no salió. Es mentira que tuvo éxito en otros países. En Panamá mismo se retiró ese Bueno, sistema. ¿de quién es el fato ¿Pero concejala por qué va a Rolón? ser un fato? Porque ya Porque se Bueno, ella- escúchame, no, por una entender lo cosa. que está Se diciendo. hizo en la... pero porque voy a sentenciar de quién es el fato. Alguien tiene que ser el fato. No, pero no. Déjenme hablar, voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque la ciudadanía tiene que saber que esto es una mentira. Primero, no se consultó a los ciudadanos sobre este nuevo diseño para saber. El ciudadano el contribuyente recibe su boleta y ve. Recolección de basura tiene que pagar, también tiene que pagar su impuesto y ve luego que no vienen a recolectar su basura. Luego tiene problema con cauce hídrico que tiene que también limpiarse los cauces hídricos que se agregó un poco, uno más, una contribución más. Bueno, entonces el contribuyente hoy se da por enterado que se aprobó con sanción ficta este proceso Es licitatorio. mentira, no se aprobó por sanción ficta. Se Yo aprobó estuve en la comisión de legislación, me van a dejar hablar, estuve en la comisión de Se legislación, aprobó. el asesor dijo que tiene sanción ficta y lo que hay que hacer es aprobar a mera formalidad para aquellos que quieran estar a favor de esta licitación puedan dar la cara a las empresas, ¿verdad? Esta empresa, ¿verdad? Que no tiene antecedentes, está consorciada con una paraguaya Gaudí, no se sabe qué hacen, no se sabe de dónde vienen, no dan la cara, no tienen rostro. Podemos saber que es un señor que vendía Motorola, una cosa así, un antecedente, hasta ahí lo que sabemos, ¿verdad? Y lo que sí que esto le va a costar millones de dólares a la ciudadanía por un servicio durante 10 años. Si nosotros podemos invertir ese dinero en una modernización del catastro y en un estudio más acabado, nosotros podemos terminar también con la gran morosidad que hay. Esa morosidad, imagínense si empiezan a cobrar todo eso, el dinero de la gente, ¿dónde va a ir a parar? Bueno, y también tenemos más quiero tiempo, decirle ¿se que puede? 22.75 es demasiado para pagar. ¿Por qué tuvieron que aceptar semejante monopolio de una empresa? Se dirigió, como vinimos denunciando, esta licitación a una empresa. Muy bien, ahora salió gananciosa la empresa que denunciamos. Bueno, Más claro, gracias, concejal. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque Lo que pasa es que deja con la sentencia final. Yo quiero rechazar las expresiones manifestadas por la 30 concejala segundos. porque no, hay que reiterar, este es un proceso abierto, fue un proceso que tuvo 17 Siempre fue adendas escondida, que no se han quiso sido contar la revisadas por la ciudadanía. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República. Por tanto, los órganos naturales de control de la administración dieron su ok a todo lo que se ha hecho. Con la representación de todas las bancadas de la Junta Municipal, Mentira. se aprobaron No estas tenemos adenas, se Mentira, realizaron nosotros audiencias. somos colorados y no Sí, pusimos, es una ya me voy. mentira. Claudia, No tiene que cerrar crean. la encuesta. La Claudia. ciudadanía ya sabe la verdad. Ahora está saliendo la verdad. A ver qué dice la gente. Vamos a Ya saben. cerrar la encuesta. ¿Estás de acuerdo con el sistema implementado para el cobro de impuestos en Asunción a través de una consultoría? En un 79% la gente dice que no y en un 21% dice que sí. Obviamente la opinión pública va a decir que no, pues no da gusto pagar impuestos. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a despedir bien. Allá ya está Salvador Ícar. Dale, buenas noches.